es común observar que muchas personas tienen una tendencia siempre de rebotar de un lugar a otro en cuanto a estar en una iglesia. Es común saber que llega un hermano, está un momento, pum, y se va a otra iglesia, y ese hermano está un momento y va a otra iglesia. Eso es algo muy común dentro del ámbito cristiano, ya sea porque una le gusta el pastor de tal iglesia como predica, o de la otra le gusta cómo canta el coro de esa iglesia, o quizás le gusta cuál es el programa que se da al interior de la iglesia, etc. De acuerdo a las alternativas que se dan en diversas iglesias, es conforme muchas personas escogen el pertenecer a tal o cual congregación. Sin embargo, es muy rara vez encontrar a una persona que esté interesada en saber primeramente qué es lo que cree esa iglesia o qué es lo que enseña esa iglesia. Siempre se va a la iglesia por un motivo externo, ¿cierto? Ya sea por un escenario, por una puesta en escena, o por un modelo de predicación, o un estilo de predicación, o por tal personaje dentro de la misma iglesia, y no se va primeramente con una cercanía a esa congregación sabiendo qué es primeramente lo que enseña esa iglesia. Y ese es el punto en cuestión. Hace más de 1500 años, la Iglesia Católica Romana ha sostenido, respecto al pasaje que dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ellos han sostenido que la persona de Pedro, de alguna manera, o ellos se sostienen que a través de la persona de Pedro, ¿cierto?, del apóstol Pedro, es que la iglesia continuó, ¿cierto?, un principio papal que de alguna manera sujeta o está sujeta a una supuesta sucesión apostólica divina ordenada en el Papa, que se le concede la representación suprema de Dios como un autorizado de Cristo aquí en la tierra. Cuando un Papa, ellos creen, habla, es cátedra, es decir, en su capacidad de oficio papal, como jefe de la iglesia, se dice que habla con una autoridad divina. Una autoridad divina dada supuestamente por Dios. Entonces ellos creen que cuando el Papa habla es semejante cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Ellos creen que de alguna manera el Papa tiene esa misma autoridad. Sabemos que esto, a la luz de la palabra, no es así, y lo vamos a ver y vamos a entenderlo con precisión un poco más adelante. Bien, históricamente, a partir del concilio de Nicea, el concilio eclesiástico de Nicea, es que se buscó hacer una definición de qué es lo que se entiende por iglesia, ¿ya? Y ellos definieron iglesia según 4 definiciones. La primera, que la iglesia es una, ¿ya? La segunda, que la iglesia es santa. La tercera es que la iglesia es católica. No se vaya a parar y se vaya a ir de aquí. Y la cuarta es que es apostólica. Ahí están las 4 definiciones. Y cuando nosotros queremos de verdad definir en términos lógicos, ¿cierto?, según lo que nos revela también la palabra de Dios, podemos decir que verdaderamente la iglesia es católica. Pero nuestra mente inmediatamente viaja a la iglesia católica romana, ¿cierto? Pero el término católica viene de la palabra griega católicos, que significa universal. Entonces, la correcta palabra o la correcta definición de la palabra católica es universal. Bien, entonces sabemos lo que significa la palabra católica, universal. Entonces la iglesia es única, una, santa, católica y apostólica. Algunos agregan el punto quinto, que es reformada. No obstante, todos nosotros somos llamados a tener un entendimiento correcto, no a partir de un concilio como el de Nicea,
no a partir de lo que de la autoproclamación de autoridad de un papa o de la Iglesia Católica Romana, sino que somos llamados a tener un entendimiento correcto de la Iglesia a partir de lo que la palabra de Dios nos dice lo que es la Iglesia. Y por esta razón es que nosotros estamos hoy día reunidos. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que es la Iglesia universal. ¿Qué es lo que se entiende como Iglesia universal? Para ello vamos al libro de Efesios 5:23. Abra usted su Biblia en el libro de Efesios 5:23. Bueno, Efesios 5:23 dice, porque el marido, esto lo vimos el día de ayer, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, ¿qué cosa es? Su cuerpo, y Él es su Salvador. Perfecto, entonces entendemos inmediatamente que la Iglesia Universal es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Hay hermanos que están en Estados Unidos, hay unos hermanos que están en Sudáfrica, hay hermanos que están en China, ¿cierto? Cada uno de ellos pertenece al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y esa es la Iglesia Universal. Y miren lo que dice Colosenses 1:18. Respecto a este cuerpo, que es la Iglesia Universal. Y él dice, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí está dando la definición, la misma palabra de Dios, lo que es la iglesia. Miren lo que dice Colosenses 1:18. Y él, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Cristo, ¿cierto? Y él, Cristo, es la cabeza de ¿qué cosa? Del cuerpo, perfecto. Cristo es la cabeza del cuerpo y aquí define qué es lo que es cuerpo, la palabra. Cuerpo es la iglesia, ¿cierto? Inmediatamente. Entonces sabemos que, por definición, la iglesia universal es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es la iglesia. Perdón, cuya cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Bien. Pregunta, ¿cuál es la posición de Cristo en la iglesia? ¿Cuál es según lo que acabamos de leer, cuál es? Perfecto, ¿cierto? Por lo tanto, distinguimos inmediatamente que el pastor, los líderes, los que están puestos efectivamente por delante, no son la cabeza de la iglesia. Ese es un error garrafal que muchas veces se ha dicho que el pastor o los ancianos son la cabeza de la iglesia y a ellos debemos obedecer. Ese es un orden papal. Esa es la importación de la doctrina católica romana dentro de la iglesia evangélica. Cierto que se cree que el pastor es la autoridad y la cabeza dentro de la iglesia, pero a la luz de la palabra hemos entendido que la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Bien, entonces la posición de Cristo es la cabeza en la iglesia. Pregunta, ¿cómo Él obtuvo esa posición? Número 1. ¿Y cómo Él o a qué precio compró Cristo a su iglesia? Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Perfecto. La cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, el precio que Él pagó por su iglesia, por su esposa, ¿se acuerdan que lo vimos en el estudio del matrimonio? Que de alguna manera el hombre que se iba a casar debía pagar una dote por su mujer, ¿cierto? Bueno, aquí Cristo está pagando una dote por su esposa, que es la iglesia. ¿Y cuál fue ese precio? El precio de su propia sangre. Es hermoso entender esto. Bien, vamos ahora a la iglesia local, que es lo que nos compete ahora a nosotros. Esta es la iglesia local, el cuerpo también de Cristo. ¿Dónde se reunieron los creyentes antes que estuvieran estos edificios? ¿Ah? En sus casas, ¿cierto? Romanos 16:3-5. Miren lo que dice Romanos 16:3-5. En la salutación final
de Pablo que dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron sus vidas por mí, dice Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mire, fíjese, la iglesia de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Ahí está. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces la iglesia inicialmente se congregaba en las casas. Por lo tanto entendemos que la iglesia nace, parte y se funda en su propia casa. 1 Corintios 16, 19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, nuevamente estos dos personajes, con la iglesia que está en su casa, os saludan muchos en el Señor. 1 Corintios 16, 19. Nuevamente se repite que la congregación, la iglesia, se juntaba en una casa. Esa era la iglesia local inicial. La pregunta que viene ahora es, ¿qué día se reunían en su casa? ¿Cierto? Es una pregunta válida. Hechos 27 dice, vaya usted a su Biblia, Hechos 20, versículo 7, dice, el primer día de la semana. Ese es el día en que la iglesia, los discípulos, el cuerpo de Dios se reunía como iglesia. La iglesia local, el primer día de la semana. Y entendemos, según el calendario judío, que efectivamente no corresponde para nosotros el día lunes, sino para ellos el primer día de la semana es el domingo. El domingo. El primer día de la semana es el domingo. Por lo tanto, nosotros debemos entender y comprender y de alguna manera importar lo que ellos hacían desde el principio. 4 cosas ellos hacían y se dedicaban como iglesia o la iglesia primitiva a hacer 4 cosas. Y lo vemos en lo que acabamos de leer, pero con exactitud lo vemos en Hechos 2:42. Busque usted su Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que dice primero? Lo primero. Y perseveraban. Esto habla de que todo cristiano debe tener una intención constante de perseverar en un lugar. Recordemos que después vamos a responder la pregunta inicial. ¿Por qué razón estamos nosotros reunidos en este lugar y no estamos reunidos en otro? Entonces, ¿por qué perseveramos en este lugar y no vamos a perseverar en otro lugar? ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos entender es que ellos perseveraban. ¿En qué cosa perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Entonces, lo primero que ellos hacían en la iglesia primitiva era practicar la enseñanza. Número 1, la enseñanza. Número 2, en la comunión unos con otros. Esa comunión unos con otros es lo que estamos haciendo nosotros muchas veces en el break, ¿cierto? Compartimos unos con otros, pero aquí cuando se refiere a la comunión unos con otros, se refiere al partimiento del pan, ¿cierto? Que es la cena del Señor. Esa es la tercera cosa que hacían ellos. Y la cuarta cosa lo dice al final del versículo y en las oraciones. Gracias. Por lo tanto, la iglesia primitiva, que era la iglesia local, perseveraba en estas 4 cosas. La enseñanza de las Escrituras, el partimiento del pan, la comunión de los santos y la oración. Ahí están las 4 cosas. Por favor, ténganlo eso en mente. Cuando una iglesia no persevera en estas 4 cosas, es porque algo anda mal en esa congregación. Pucha, pero hoy día vemos de pronto que los cultos de muchas iglesias, el 95% de todo el tiempo del culto, canto.
puro canto. Primer canto, segundo canto, tercer canto, ofrenda, cuarto canto, quinto canto, ofrenda y la lectura de un versículo. Después, una breve exhortación, 10, 15 minutos, canto, 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 canto. Más vemos aquí el modelo de una iglesia local. Este es el modelo de una iglesia local. ¿En qué perseveraba? Número 1, en la enseñanza. La iglesia que pierde el objetivo o la claridad de lo que dice la Escritura se va a desviar de su propósito. Aquí dice claramente que debemos perseverar en una cosa que es la enseñanza. Luego, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor. Nosotros debemos hacer eso constantemente porque eso nos trae al arrepentimiento de nuestros pecados íntimos. Porque venimos a la mesa del Señor y obviamente venimos sabiendo quién es Él y no podemos ocultarle nada. Y la palabra nos manda cómo debemos venir a la cena del Señor, debemos prepararnos, ¿cierto? La comunión unos con otros y la oración. ¿Cómo era la organización de esa iglesia local? Y eso es lo que vamos a atender el día de hoy. Para ello, vamos por favor al libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Cómo era la organización interna de la iglesia local? Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren, vamos a hacer aquí una pequeña observación antes de introducirnos a este texto. Fíjese, ¿cuántos ministerios ve usted aquí, en esta lectura? ¿Cuántos ministerios logra ver usted en esta lectura? 1, apóstoles. 2, profetas. 3, evangelistas. Y 5, ¿cierto? Nosotros creemos que son 5. Pero la estructura gramatical griega hace una distinción clara que no son 5 ministerios, solamente son 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hacemos una separación entre pastor y maestro. Ya. Pero aquí la estructura griega ocupa una palabra que dice a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y maestros. Ahí está la estructura. ¿Ya? Y mire, parte con esta palabra ese versículo. Y él mismo. Cuando yo ocupo esta palabra, yo mismo, ¿cierto? Yo mismo. Yo podría haber sido yo nomás, ¿cierto? Puedo decir yo. Pero está esta frase que dice yo mismo, ¿cierto? Aquí él está diciendo él mismo. Entonces es una manera enfática de decir. Es lo que está diciendo, lo está diciendo de manera enfática, describiendo de manera enfática que él con toda su autoridad y con toda su soberanía es quien da y entrega a estos hombres o estos ministerios para la iglesia, según su soberanía. No es que el hombre se constituya pastor, no es que el hombre se le antoje ser maestro y evangelista, no. Dice la palabra del Señor que Él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó. Por lo tanto, ¿quién es el que constituyó? Cristo, de manera enfática. Ya, constituyó. Es decir, es quien y de quien procede y concede activamente a estos hombres, que son los pastores, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, como un don de Dios dado a la iglesia. Y aquí vamos a hacer una distinción. Pablo enseña que Dios repartió dones a la iglesia, ¿cierto? A cada uno de los creyentes. Cada uno de ustedes tiene un don dado por Dios. Todos sabemos que tenemos por lo menos un solo don, y lo sabemos, ¿cierto? Que es el don de fe. Todos partimos con ese don.
Perfecto, Dios nos dio el don de fe a cada uno de nosotros. Además, Dios también nos dio un don para traerlo al servicio de la iglesia y que se puede ocupar solamente en la iglesia. Algunos tienen el don de servir, ¿cierto? Otros tienen el discernimiento de espíritu, ¿cierto? Otro, en otro tiempo, el don de lengua, otro el de interpretación de lengua, ¿cierto? Entonces Dios repartió distintos dones. Además, Dios, dice en su palabra, dio estos hombres, pastores, maestros, evangelistas, ¿cierto? Como un don de Dios, como un regalo para la iglesia. Hecho en un hombre, dado por Dios, porque Él lo constituyó. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces este es el escenario. La pregunta es, ¿quiénes eran estos hombres y por cuánto tiempo desarrollaron su ministerio en la iglesia? Al interior de la iglesia local, esa es una pregunta. Bien, miren, usted ha sabido esto, que en el contexto de nuestra sociedad y donde estamos nosotros viviendo en la iglesia local, sabemos que hay muchas iglesias que dicen que tienen un profeta, ¿cierto? Y de muchas veces también desde donde nosotros venimos saliendo, decíamos que había profeta, hay profeta en nuestra iglesia, una cosa así se decía. Incluso también se llega a decir que tenemos un ángel en la iglesia. Imagínense las cosas que se decían. Pero otras iglesias también creen que tienen apóstoles. El apóstol tanto, y recuerdo una vez que por mi trabajo junto a un hermano que es arquitecto, fuimos a visitar a una agrupación cristiana que nos llamó para poder hacer un proyecto de arquitectura para el diseño de un templo. Y cuando llegamos a ese lugar, entramos junto a mi colega y nos hicieron pasar un salón y nos recibió una persona y él nos empezó a exponer qué ellos querían hacer en este lugar. Bien, le decimos nosotros lo que se debía hacer, cómo se debían respetar las normativas, en qué consistía nuestro trabajo. Bien, entonces le dijo, mira, para tomar la decisión voy a llamar al apóstol Andrés. Y nosotros nos quedamos mirando así como... Y él llamó al apóstol Andrés. Y llega el apóstol Andrés ahí. Y cuando entra el apóstol Andrés, toca la puerta, ¿cierto? ¿Cómo está apóstol Francisco? Le dice, chuta, está en medio de puros apóstoles. Entonces, eso se da dentro de muchas congregaciones, que se ocupa el término apóstol. Pero hoy día vamos a ver a la luz de la palabra en qué consiste este ministerio y si está vigente hoy en día. Bien, así como el apóstol Pablo enseña que Dios dio dones, ¿cierto?, a las iglesias, también dio dones reflejados en estos hombres, ¿cierto? Y son estos 4 tipos de ministerio, 4 tipos de hombres dotados. Bien, los apóstoles y los profetas son dones y ministerios que no están vigentes, ¿ya? Que no están vigentes. Entonces, cuando alguien le hable de apóstol y profeta, es un ministerio que no está vigente. Por lo tanto, nos quedan el otro grupo, que sería el grupo de los evangelistas, pastores y maestros. Estos hombres, tanto los primeros como los segundos, fueron apartados por Dios para apacentar a la iglesia del Señor, la cual vimos que Él ganó con su sangre, ¿cierto? Lo sabimos, eso lo leímos en la referencia pasada. Pregunta, ¿quiénes eran estos hombres? Los apóstoles y profetas. ¿Este ministerio qué pasó? Bueno, ellos fueron el fundamento, mire, vamos a ocupar esta palabra, del edificio de Dios. ¿Ya? Imagina usted un edificio, el edificio que usted quiera, el más grande. ¿Ya? Los apóstoles y profetas, ellos fueron el fundamento de este edificio. Muchas veces nosotros creemos que el fundamento de la iglesia es Cristo, ¿cierto? Pero no es así, porque la palabra del Señor nos enseña que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. ¿Ya? Ahora vamos, pucha, pero como que me parece esto raro, como que no lo entiendo, ¿cierto? Como que suena incluso fuerte. Que ¿cómo puede decir, hermano Mauricio, que el fundamento de la iglesia no sea Cristo y sean los apóstoles y los profetas? ¿De qué estamos hablando? Bien, vamos a darle el entendimiento correcto de lo que estoy diciendo. De igual manera, como un edificio es construido mediante un proceso constructivo lógico y cronológico, ¿cierto? Porque yo para poner el techo, primero tengo que poner la muralla.
y tengo que tener un piso, ¿no es cierto? No puedo poner el techo sin las murallas. Entonces hay un proceso constructivo lógico y cronológico, ¿cierto? Así también estos dones de gracia son parte de un proceso y tiempo en la edificación del cuerpo de Cristo. Usando esta misma analogía del edificio en construcción, podemos entender que nosotros somos parte de este edificio y no de cualquier edificio, sino del edificio de Dios. Mire, 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9. ¿Alguien puede leer esa referencia? 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ah, ¿ve? Ahí se ocupó el término. Nosotros somos edificio ¿de quién? De Dios. Perfecto, lo entendemos. Y en este edificio los apóstoles y profetas son aquellos que han puesto el fundamento de este edificio. Miren, Pablo se identifica como uno de ellos, de los que pusieron el fundamento. Recordemos que Pablo era apóstol, quien nos dice en ese mismo capítulo, pero en el versículo 10, que fue llamado conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, que dice, puse el fundamento. Perfecto. ¿Qué puso Pablo como apóstol? El fundamento. Aquí están. Los apóstoles y los profetas. El fundamento del edificio. Entonces Pablo dice como apóstol que él puso el fundamento. Perfecto. ¿Cierto? Y otro edifica encima. Ahora empezamos a edificar acá encima de este fundamento. Pero cada uno mire, ¿cierto? Cada uno de nosotros miremos cómo sobreedificamos ahora. Ahora nosotros estamos sobre el fundamento, estamos sobreedificados. Por lo tanto, el llamado, obviamente, de Pablo, es que nosotros como edificio de Dios, como la familia de Dios, somos llamados a sobreedificar. Sobreedificar. Sobre, ¿cierto? Es estar encima de algo. Encima de este fundamento apostólico, ¿cierto? Y del fundamento de los profetas. Mire, Efesios 2:20. Este versículo es clave. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, y esto Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y se aplica a la iglesia local. Dice, Efesios 2:20. Edificados sobre qué cosa, ahí está la palabra, sobre, ¿cierto? El fundamento de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, entonces cuando nosotros decimos que la iglesia está fundada sobre los apóstoles y profetas y no sobre Cristo, ¿cierto? Es porque nos da el entendimiento correcto a partir de la palabra de Dios, es que Cristo ocupa un lugar especial dentro de este edificio. Y dice que Cristo es la piedra, ¿qué cosa? Del ángulo. Esta es la piedra del ángulo. Si yo quito esta piedra por gravedad, porque este sistema constructivo antiguo estaba puesto por peso propio de los elementos, ¿ya? Y este peso de esta piedra del ángulo ejercía un peso sobre toda esta estructura para que se mantenga en esa posición, por su peso propio. Por eso que tiene un ángulo, para que transmita las cargas hasta ese punto y se genere este vacío al medio donde la iglesia se congrega. Si yo quito la piedra del ángulo, todo esto se viene abajo. Porque Cristo es la piedra del ángulo. ¿Se fijaron la posición dentro de la iglesia de Cristo? Pero también dice 1 Corintios 3:11, y lo dice en términos absolutos, que nadie puede poner otro fundamento.
Nadie puede poner otro. Por lo tanto, nadie se puede llamar apóstol y profeta, porque ellos son el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Fíjese la manera en que está diciendo y aclarando Pablo que ya se puso ese fundamento y nadie puede poner otro fundamento que el que ya se puso. Se puso ahí. Y la pregunta, ¿sobre qué se puso ese fundamento? Lo está diciendo ahí en ese mismo versículo, el cual fue puesto en Cristo. El fundamento descansa en Cristo. Él es la roca. Él es la roca, ¿cierto? Él es la roca de nuestra salvación. Usted el fundamento no lo pone en la arena. Los fundamentos lo ponen fijo en la roca segura que es Cristo. ¿Ya? Entonces el fundamento descansa en Cristo. ¿Quiénes son el fundamento de la iglesia? Los profetas y apóstoles. Perfecto, lo entendemos, ¿cierto? 1 Corintios 3, 11. Entonces el llamado de la iglesia local es de aquí para arriba, a sobreedificar. Bien. Como bien dije, es un proceso. 1 Corintios 12, 28 da cuenta de este proceso. Mire, este versículo es clave. 1 Corintios 12, 28 va a dar cuenta de este proceso constructivo del edificio de Dios. ¿Qué dice? ¿Ya? Primeramente, ahí está, apóstoles, luego profetas, ahí está, hasta ahí. Y lo tercero, maestros. ¿Se fijó? Primero apóstoles, luego profetas, y lo tercero está acá arriba, son los maestros. Vimos la palabra de Dios que los maestros obviamente son los pastores que enseñan en la congregación. Bien, vamos a ver cuál eran el propósito brevemente de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál era el propósito de ellos? Número 1, establecer obviamente los cimientos de la iglesia. Número 1, establecer los cimientos de la iglesia, Efesios 2:20. Número 2, recibir la revelación de Dios, que es la palabra de Dios, Efesios 3:5. A ellos les fue revelado el misterio, ¿cierto? A ellos les fue revelada la palabra de Dios. Por lo tanto, los apóstoles y profetas, que son el fundamento, recibieron la revelación de la palabra de Dios, ¿cierto? Perfecto, eso lo dice Efesios 3:5. Luego, el punto 3 es que ellos autentificaron que la revelación que vino de Dios de las Escrituras, la autentificaron por medio de milagros. Podían hacer prodigios y milagros. Ese era el tercer propósito. Los apóstoles y profetas autentificar que lo que están diciendo es la palabra de Dios por medio de ¿qué cosa? De milagros y prodigios y señales. Bien, perfecto. Número 4. Vemos que su trabajo es finalizado cuando se completa la revelación del Nuevo Testamento. Porque ellos ya ejercieron su oficio, su propósito. Entonces, su trabajo culmina cuando el canon de las Escrituras se cerró. Cuando Juan dice, ay del que agregue palabra o ay del que quite, ¿cierto? Entonces la palabra está sellada. Por lo tanto, el oficio o el ministerio apostólico y profético cesó hasta aquí. Y la iglesia local es llamada ahora a sobreedificar en lo que nosotros conocemos. Que la palabra que le fue revelada ya la tenemos. Por eso que dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual vosotros hacéis bien en obedecerla. Porque fue dada a los apóstoles y profetas. Exactamente. Entonces, en la sobreedificación quedarían ahora los evangelistas, pastores y maestros. Bien, ahora miren. A partir de Hechos, este versículo es clave. Hechos 16:4. A partir desde ese capítulo de Hechos, desde 16, versículo 4, es que el apóstol o los apóstoles cesan su función apostólica.
y ahora solamente hablan de las cartas que le fueron enviadas, porque el canon ya se cerró. Si usted ve, ese versículo es clave, Hechos 16:4, es donde a partir de ese versículo cesa el uso del término apóstol. Ya no se habla más de apóstol, solamente se hablan de las cartas que ya estaban escritas. Una vez establecido el fundamento, la iglesia es llamada a perseverar en la doctrina apostólica, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y la oración. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los ministerios que quedan vigentes. Los ministerios que quedan vigentes serían los evangelistas, ¿cierto? Los pastores y maestros. ¿Quiénes eran los evangelistas? Bien, los evangelistas son hombres que proclaman las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. ¿A quiénes? A los no creyentes. Los evangelistas proclaman el evangelio de salvación en Jesucristo. ¿A quiénes? A los no. Por lo tanto, cuando en la iglesia viene un evangelista y viene a predicar el evangelio a una iglesia, ¿es correcto o es incorrecto? Incorrecto, hermano. Porque nosotros somos creyentes. Y el evangelista lo que hace es predicar el evangelio a los no creyentes. Y este término se ocupa solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. El término evangelista se ocupa solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Número 1, Efesios 4:11, que es el que acabamos de leer. Número 2, Hechos 21:8, que se refiere a Felipe, el diácono, que se dice Felipe el evangelista. Recordemos que él fue a evangelizar al eunuco, ¿se acuerdan? Y le presentó el evangelio de una manera correcta, ¿cierto? Y también se refiere a Timoteo, y aquí hay una distinción en la palabra de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5. Si usted va ahí, el mandato de Pablo a Timoteo es hacer obra de evangelista. Timoteo estaba llamado a ser pastor y ejerció el oficio pastoral y maestro en la iglesia de Éfeso. Pero Pablo le dice que no se olvide de hacer obra de evangelista. ¿Cuál es esa obra de evangelista? Es que Timoteo no solamente tenía que enseñar y pastorear una congregación, sino que también tenía que salir de alguna manera a predicar el evangelio a los no creyentes. ¿Lo ven? En ese versículo se ve claro. Dice, obra de evangelista. Segunda de Timoteo 4:5. Bien, vamos. Ahí dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tú. Ya, ¿cuál era el ministerio? Pastor y maestro, ¿cierto? Es el ministerio que fue llamado Timoteo, pero sin embargo debía ser obra de evangelista. Vamos al segundo ministerio vigente, pastor maestro, ¿ya? Y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El pastor maestro es la traducción de pastor de la palabra griega poimen, cuyo significado normal es un pastor de oveja. Hace énfasis, ¿qué cosa? En el cuidado, la protección y el liderazgo del hombre de Dios hacia un rebaño. Ya, estamos terminando. Entonces es lo que podemos observar en la evidencia textual que define este término o este ministerio refiriéndose a los ancianos de la iglesia. Entonces cuando Pablo dice y hace llamar desde Mileto a los ancianos de la iglesia, los ancianos de la iglesia son los pastores y maestros. ¿Ya? Se ocupa con ese término. Por lo tanto, los ancianos son los pastores y maestros. Miren, ¿por qué sabemos esto? Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Mire, dice,
los ancianos. Deténgase ahí. ¿Plural o singular? Plural. Por lo tanto, la iglesia local debe tener una pluralidad de ¿qué? Ancianos. ¿Quiénes eran estos ancianos? Los pastores y maestros. ¿Por qué sabemos que eran los pastores y maestros? Porque solamente los pastores y maestros podían predicar y enseñar. Mire, los ancianos que gobiernen bien. ¿Por qué Pablo está diciendo los ancianos que gobiernen bien? Porque está descalificando a los que gobiernan mal. ¿Quiénes son esos que gobiernan mal? Porque son los requisitos del pastor, que dice, si el que va a ejercer liderazgo no puede gobernar su propio hogar, si sus hijos no están en sujeción, en obediencia a él, ¿cierto? ¿Cómo pues entonces gobernará la iglesia de Dios? No puede, estar descalificado. Y se refiere a esa, obviamente, a un joven que no está en sujeción al padre. No estamos hablando de que el pastor tiene que asegurar la salvación de su hijo porque no le compete, ¿cierto? Estamos hablando del respeto y la autoridad que merece el hijo hacia su padre, ¿cierto? Independiente que quizás su hijo no se congregue o no, porque eso no depende de la voluntad del padre, pero sí depende que su hijo respete a su papá como autoridad dentro de un hogar. Bien. Entonces, ¿qué hacían estos ancianos? Dignos de doble honor, mayormente a quienes los que trabajan en ¿qué cosa? Predicar y enseñar, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, entendemos que el ministerio al cual fueron llamados ellos a predicar y enseñar. Y mire, Efesios, en el capítulo 4, versículo 12, aquí vemos el propósito, hermano. Cuando el liderazgo pierde su propósito, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo afecta al cuerpo de Cristo? Cuando el pastor no entiende a lo que fue llamado. Cuando el pastor se nubla, o realmente quizás no era pastor, sino que se apacentaba a sí mismo por conveniencia, ¿cierto? Perdió el objetivo claro de lo que debía hacer. Mire, el versículo 12 dice, ¿a fin de qué? Este es el propósito. ¿A fin de qué? Perfeccionar, ¿qué cosa? A los santos. ¿Qué es? ¿Para qué cosa? Para la obra del ministerio. Para la edificación, recordemos de aquí para arriba, ¿de qué cosa? Del cuerpo de Cristo. Entonces el trabajo del pastor y maestro es perfeccionar por medio de las Escrituras a los santos para que edifiquen, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Perfeccionándonos. Nosotros lo que estamos haciendo es perfeccionándonos. Todos nosotros estamos perfeccionándonos en amor, ¿cierto? Y nuestro don al servicio de Cristo. Mire, cada uno de ellos fue constituido por Dios para un propósito que es la perfección, perfeccionar a los santos. Y el objetivo central, hermano, es que todos lleguemos a la unidad de Cristo. Entonces, cuando estamos fracasando, es cuando hay desunión. Cuando hay rivalidades, cuando uno está por allá y otro está por acá. Ese es el fracaso de un ministerio pastoral, la división en el cuerpo de Cristo. Ese es el estudio para el día de hoy. Para el Señor siempre es honra y gloria.